Agradecerles profundamente el hecho de haberme invitado para hablar sobre este tema de la esperanza. Soy Luis Herrera Montero, profesor investigador de la Universidad de Cuenca, título universitario en antropología. Soy antropólogo. Tengo maestría en nuevas tecnologías aplicadas a la educación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Mi doctorado lo hice en la Universidad de Jaén. Mi doctorado es en arte y humanidades. Pero quizás lo más importante es que he estado vinculado desde 1987, más o menos, a procesos de educación popular. Y claro, esos procesos de educación popular son los que me llevaron a vincularme con temáticas como lo sentipensante, como la investigación-acción, que de una u otra manera, y después a la interculturalidad como proceso, que de una u otra manera marcaron otra ruta, ¿no? Una ruta que supo articular algo que sucedió mucho en la izquierda, un debate un poco complicado, porque tú recordarás que Latinoamérica, con influencia de un tipo de marxismo, o sea, se alineó mucho a esto de la ciencia, ¿no? Y cuestionó mucho las tendencias de la utopía. Y más bien son los de la utopía las que han rescatado la cuestión de la esperanza. Es más, es mundo que es esperanza, ese otro mundo. Y desde unos marxismos con Ernest Bloch, Walter Benjamin, que tuvieron unas conexiones muy interesantes. Y la interculturalidad tiene ahí una conexión muy importante porque, y la educación popular igual, porque no solo actúa el marxismo como marxismo, sino hay conexiones con la teología de la liberación. Y eso conecta con ciertos niveles de espiritualidad, podríamos decir, que nos llevaron a las espiritualidades de los pueblos originarios de América, más que solo indígenas, ¿no? Y entonces el debate se fue por otro lado, ¿no? Y claro, se reposicionó el tema de la esperanza. Eso es lo que te puedo decir con una breve presentación de quién soy. Gracias, Luis. Muy en línea con lo que venimos pensando para este número. Agradecerte por la participación y por esa presentación, porque bueno, ya este es el segundo número que abordamos la esperanza y lo que Adrián Escribano viene trabajando sobre la sociología de la esperanza y tiene que ver con estas prácticas esperanzadoras vinculadas a las teorías del futuro y las teorías de la utopía. Entonces, esta discusión que traes a colación me parece muy pertinente en línea con lo que venimos pensando. Y en línea con eso te quería preguntar cuál es, bueno, también desde tu experiencia desde la investigación a acción, como docente, como vos quieras traerlo, cuáles son los factores, procesos y problemas que pensás que hoy nos alejan de la esperanza como pueblos también latinoamericanos. Mira, yo creo que una de las cosas que nos alejan a la cuestión de la esperanza es la dificultad que se tiene por posicionar los procesos de transformación social. O sea, vamos a hablar directamente de la revolución como tal, ¿no? Entonces, la revolución siempre fue como una especie de horizonte, ¿no? Que debía ponerse en práctica. Es una transformación estructural anticapitalista. Y claro, con distintos nombres, ¿no? Pero la cuestión es que nunca tuvimos una lectura clara de cómo comprender al capitalismo y sus mutaciones, aunque, bueno, podremos decir sus cambios. Y esos cambios
partieron de que ellos sí reconocieron, aprendieron a reconocer, ¿no? En sus adversarios políticos claves para innovar y sostener su lógica, ¿no? Y obviamente esa es la dificultad prioritaria, ¿no? Entonces, claro, hablar de revolución durante la década de los 80, 90, cuando cae el muro, eh, a finales de la última década del, más que el muro, el sovietismo, podríamos decir, marcó una cuestión grave como diciendo, bueno, no hay más que el capitalismo, ¿sí? No hay más que el capitalismo. Y uno dice, claro, se vivió una época de neoliberalismo unipolar, ¿no? Que tú sabes que luego de la caída hay una unipolaridad que se transforma en neoliberalismo y que para mí ha ido incrementando una lógica de totalitarismo social, ¿no? Con intervenciones militares, haciendo del Estado que no cumpla eso que antes el mismo capital supo colocar al estado de bienestar social para contradecir al socialismo, desde, qué sé yo, la reivindicación de la democracia. Y claro, desde esa perspectiva totalitaria, empezaron a caer, ¿sí? Ciertos regímenes en América Latina. Y claro, uno decía, bueno, vienen los nuevos regímenes, hoy conocidos como propuestas progresistas, y esperábamos que el cambio sea inmediato. Y ahí es donde es insuficiente el análisis teórico, desde lo que nosotros abordamos. ¿Por qué? Porque el Estado también es una instancia de disputa. Y no es que llegue un gobierno y automáticamente empieza a concretarse la revolución. La revolución pasa por distintos niveles de disputa, ¿no? Y correlación de fuerzas. Y así como es complejo disputar socialmente con el capital por distintas cuestiones, ¿no? Las organizaciones tienen que disputar eh, con instancias sociales empresariales, ¿no es cierto? Desde lógicas de innovación tecnológica acelerada, ¿no? Que nos ha puesto en una complejidad muy seria. El problema es que esa disputa social, a pesar de las crisis que tenemos, tiene su diferenciación de la disputa social estatal, ¿no? O sea, nosotros creíamos que con el Estado y bajo el control de ciertos liderazgos podíamos concretar la revolución. Y ese es un grave problema que ha atravesado a toda la perspectiva socialista, anarquista, la que tú quieras. ¿Por qué? Desde un lado, o sea, estamos hablando del socialismo como una caracterización nueva de Estado. El problema es que disputar ese Estado ha sido un serio campo, ¿no? De desconocimientos por parte de nuestra reflexión teórica. Se han hecho investigaciones sobre el Estado, ¿sí? Pero no se han podido concretar y cabalmente. ¿Por qué? Porque la esperanza que diseñamos hace mucho tiempo es antiestatal. ¿Me estás comprendiendo? O sea, yo no quiero invalidar, ¿no es cierto?, las esperanzas desde una sociedad no estatal, sea esta anarquista, sea esta socialista utópica o sea comunista. Pero desde todas siempre se pensó en que la gran transición es sin Estado. Ujú. Y eso sí es una debilidad seria, en mi opinión, que nos pasó factura a América Latina y no solo a América Latina, porque me parece que el socialismo real atravesó eso y fue derrotado ahí también.
Entonces, la lógica de un Estado es indispensable en sociedades complejas, ¿no? Y sobre todo complejas por los procesos de innovación y tecnologización, hipertecnologización capitalista. Entonces, ahí vamos el primer campo. O sea, creo que hay una carencia seria de no entender al Estado como una posibilidad también dentro de ese horizonte. Para esto quiero rescatar un debate muy rico entre lo que ha sido la, la discusión, podemos decir, entre Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, con Negri y Hart, ¿no? En toda esta cuestión de imperio bueno, entendiendo la democracia como un nuevo campo de multitudes que articulaban lo de Gilles Deleuze y Félix Guattari respecto a, mm, a esto de las minorías, tejidos, que nos vamos pluralizando, ¿no? Que ese es el otro punto que voy a topar, y que evidentemente no están en lógica estatal. Y ahí Ernesto Laclau les dice, yo no veo eso posible. O sea, ¿por qué no pensar en el Estado? Tomando un poco también la crítica que Gramsci de una u otra forma formuló ya desde hace mucho tiempo con esta cuestión de la hegemonía, y donde él sí ve una cuestión importante entre Estado y sociedad civil. Entonces, esa es una primera limitación. La primera limitación es considerar la esperanza desconectada del realismo político. Y el realismo político implica correlaciones de fuerza. Entonces, no solo es cuestión del sueño, y esas correlaciones de fuerza pasan por un mundo de fortalecimiento organizacional, sí, pero también por fortalecimiento de un proyecto estatal, que yo creo que es algo que debemos tenerlo en cuenta, sí. Y es una limitación que nos ha llevado a incluso a rupturas de nuevo. Y bueno, esto puede estar en toda la historia. He estado estudiando muy seriamente a Marx y a Bakunin. Y estas discusiones ya venían ellos muy a profundidad. Y yo creo que Marx ahí tenía más razón. ¿Por qué? Porque Marx le llega a decir a Bakunin, bueno, ¿y cómo sin un Estado puedes llevar a cabo ese sueño? Y Bakunin le decía, no, porque si has Estado ya de ley viene una dominación clasista. Y lo tuyo cae en lo mismo porque la dominación clasista desde el Estado, aunque tú creas imaginariamente de que vas a ser un Estado popular. Le dice en Estado y Anarquía, Bakunin. Entonces, y fíjate que esa es una cuestión que nos ha atravesado. Nos ha atravesado. Luego también la teoría crítica enfocó mucho esto, ¿no? Desde la cuestión totalitaria que se dio con el capitalismo fascista, ¿no? Y luego el capitalismo, el socialismo, impuesto después con Stalin, que también se volvió una cuestión totalitaria, para mí también muy parecido al fascismo, pero otros dicen que es otra cosa, que es el estalinismo se diferencia del fascismo, no sé. Pero yo creo que, y no es tanto eso lo que quiero enfatizar, pero ahí también hubieron cuestionamientos, ¿no? Y creo que atraviesa por no caracterizar correlaciones de fuerza, Mm. ¿sí? Y una reactualización en lo que Marx tuvo razón sobre el Estado. Ahora, claro, para Marx es el Estado para luego acceder a una sociedad comunista sin Estado. Yo no creo eso. O sea, yo creo Y esto, ahorita, sí, por favor. no, y esta mirada que decís como que es más estructural, como esta falta de mirada sobre la correlación de fuerzas y en pensar en el Estado como posibilidad, ¿cómo la ves? Y si ves que eso está relacionado con el clima de desesperanza hoy en los pueblos de Latinoamérica o allá en Ecuador, ¿cómo lo ves a eso? Eh, o si estás de Mira, acuerdo con esa desesperanza.
Mira, no, no, no. Mira, yo no estoy de acuerdo con la desesperanza. O sea, de ningún sector. No, yo creo que ahí viene otro problema. Sino, yo igual no sé si desesperanza o contextos o procesos estructurales o coyunturales que van, tensionan e imposibilitan la esperanza, más desde ese lado lo diría. Ahí yo invitaría a una lectura no tanto desde el enfoque marxista, más bien desde el enfoques postestructurales. No me gusta el concepto posmodernidad porque ahí hay un mundo de cosas y hay un mundo de tendencias, pero sí quiero hablar de postestructura, ¿sí? Porque me parece que es necesario eh, retomar, ¿no es cierto? No concebir sociedades a la esperanza como el gran arribo societal. Ujú. O sea, yo creo que la esperanza tiene que reinventarse constantemente. Y ahí me gusta más la lectura postestructural de decir nos vamos a un devenir infinito. O sea, esto no termina. Es una disputa que no termina con una sociedad comunista, que no termina en el reino de los cielos. ¿Me comprendes? Que no termina en una sociedad ideal, ¿sí? Que la lucha va a seguir, porque no hay un último paso. Y en este caso yo te estoy hablando de corrientes por un lado, ¿no es cierto? Que van a pensar, pero van a coincidir también en la cuestión no estatal. Bueno, a excepción de Foucault, porque Foucault entiende el poder de otra. Pero Gilles Deleuze y Guattari sí van hacia una cuestión no estatal que los rescata Negri y que los rescata Hart en la cuestión Estado-Imperio. Eh, yo creo ahí, retomando a Laclau, no sé cuándo va a ser el fin del Estado. No sé cuándo se culmina la esperanza, porque no hay cómo culminar la esperanza. La esperanza se reterritorializa y se recrea constantemente. Y Está ese es buenísimo. otro límite, ¿no? Me Por parece favor. que, no, sí, que es por ahí. O sea, como esto que vos decís me parece necesario como rescatarlo, ¿no? Como no la esperanza, como ese fin al cual llegar y pensar como esa meta, digamos, también desde un lugar más idealista, sino pensar la esperanza en la práctica cotidiana, constante, y eso, y pensarla como un conjunto de prácticas, y me parece que es interesante para traer en este número. Y por eso preguntarte cuáles crees que vos, que son los sujetos colectivos o comunidades, que vos crees que producen, portan o despiertan la esperanza en ese proceso que vos decís que convive la esperanza con todos estos procesos de tensión y contradicción donde el capitalismo se va reinventando. Yo creo que uno de los campos que fue muy importante luego de la caída del muro del sovietismo, y que para América Latina, me refiero a América Latina, en otras latitudes puede ser otra cosa, pero en la América Latina, las posturas de los movimientos indígenas marcó otra ruta. Ujú. Ahora, claro, yo no estoy de acuerdo con el discurso de colonial hoy. Hace 10 años, 20 años podría haber estado más de acuerdo. Pero hoy no, porque eh, yo te he mencionado autores también occidentales, ¿no? Y ha habido la lógica desde una decolonialidad de que esas cosas no. No, yo creo más ahorita en un discurso intercultural de diálogo contrahegemónico. Y creo que los movimientos indígenas nos invitaron a dialogar,
¿no? Fíjate esa perspectiva del diálogo intercultural, o sea, como una nueva práctica entre distintos. O sea, no es que el proyecto de la izquierda pro-China que teníamos en América Latina, no me estoy refiriendo a la maoísta como tal, fue maoísta, luego fue albanesa y hubieron cambios, es la alternativa, o la pro-soviética, o la pro-cubana, qué sé yo, y después la pro-nicaragüense y así pro. Y yo creo que no hay que superar la lectura vanguardista. Y los movimientos indígenas nos dieron una nueva lectura de encuentro entre diferentes. Ese es el otro error. O sea, ¿quién tiene la propuesta de esperanza? ¿No? Y ahí viene una cuestión, y a veces degenerando en enemistades peor que con el imperio. Enemistades entre grupos de izquierda de manera terrible, terrible. Y eso me parece que nos dejó una huella muy mala, ¿no? Muy mala. Eh, y divisionismos, estos excesos de protagonismo son muy graves. Entonces, por ahí tienes tú el sector, ¿no? De los movimientos indígenas. Ahora, claro, tenemos una problemática que hay una dispersión muy grande y el imperio promueve la dispersión, ¿no? El neoliberalismo con su mercado y sus cuestiones del cliente, clientes además de individuos, individuales, nada de que promuevan una cuestión solidaria, un nuevo cambio societal. No, no, no. Clientes son individuos que van y compran, que se meten al fetichismo de la mercancía, lo que nos domina como que las cosas fue y estamos en esa lógica. Entonces, claro, tomarse la pluralidad para dispersar nos termina dividiendo. Y nuestras divisiones protagónicas de diversidad de movimientos tampoco han tenido la capacidad de una lectura. Bueno, tenemos los movimientos feministas, los movimientos LGBTI, LGBTI, movimientos estudiantiles, pero nunca logramos una agenda articulada. Y en eso se fue perdiendo también el movimiento indígena, porque después, o sea, claro, nosotros no podemos como cartografiarnos. Y ahí quiero combinar la cuestión de la interculturalidad indígena con la cartografía que propuso el postestructuralismo, con mucha claridad. O sea, cómo hacer una cartografía entre diferentes, sin tener el protagonismo del uno sobre el otro, ¿no? Eh, Sin querer imponerse, o sea, y respetar pluralidades, multipolaridades, incluso eso lo llegan a decir. Esa es otra carencia que tenemos. Y hoy veo que no podemos resolver. E incluso estos protagonismos son tan tenaces que desde las mismas corrientes, bueno, y eso pasó también porque habían divisiones en el socialismo. Vos tienes por un lado Stalin, por otro lado Trotsky, por otro lado Bukharin, y se rompió la cosa y el que llegó a acaparar el poder impuso las lógicas. La cuestión última entre el Arce y Evo Morales, que es inexplicable. Es inexplicable, o sea, una división que termina en un proceso que fue construido también desde una lógica de movimiento social, indígena, articulador, termina en una división ridícula con un protagonismo en el que sube un presidente de nuevo de derecha y en las ondas que hoy día tiene la derecha. ¿Me comprendes? O sea, que son cosas totalitarias ya de descaro. Lo que sucede con Milei, con Trump, con Noboa. Lo que podría suceder con, ¿cómo es la de Venezuela, la que ganó Corina Machado? ¿No? Que son cosas muy graves. Pero claro, ante la incapacidad de las izquierdas de romper vanguardismos, nos colocamos de nuevo en una cuestión muy complicada. En Ecuador, estamos priorizando la cuestión unitaria. O sea, esto de correísmo, anticorreísmo, nos está arruinando. Son dos periodos que estamos ya en una cuestión que inmerecidamente dos tipos con una capacidad de formación eh, pésima. Igual que Milei. Milei no tiene ninguna formación, por Dios, es un tipo que tiene un nivel de ignorancias
increíbles y una madurez, inmadurez psicoemocional catastrófica, ¿no? De pronto están posicionándose y aprovechando en la presencia social la incapacidad de las izquierdas de poder consensuar. Y mira, Mm, está bien la cuestión de los tejidos cartográficos que plantea el postestructuralismo, porque en eso ni el socialismo ni el anarquismo lograron ser articuladores, ¿no? El Foro Social Mundial me parece que marcó una cosa muy linda a nivel mundial, a nivel latinoamericano, con las cuestiones que pasaron en Brasil, que luego con todos los presupuestos participativos, esta nueva lectura de la democracia, que intentó articular a diversos, ¿no? Desde poderes locales, que luego intentaron poner en el Estado. Pero claro, vuelve la cuestión esta articulada, porque yo no quisiera perder el hilo conductor entre una cuestión del Estado y la cuestión de la diversidad de sectores sociales, que debemos aprender a tener una convivencia y aprender a construir un proyecto de Estado compartido. Entonces, ahí tenemos otra dificultad y el neoliberalismo, bien, gracias. O sea, esto nos ayuda a la división, ¿no es cierto? Nos ayuda a que ellos mismos se destruyan, nosotros ponemos los candidatos, y claro, y va generándose un vacío, como decía Laclau en esto de los significantes vacíos, ¿no? Laclau, un intelectual al que yo respeto mucho y que no se le ha comprendido muy bien la cuestión populista. Yo creo que hay que analizar mucho esa contribución. Él no está, él identifica muchos populismos. Pero ante estas cuestiones, las izquierdas empiezan a perder por esta pugna llegada con los pueblos, ¿no? Y en vez de esforzarnos por articular a los pueblos en una propuesta, ¿no es cierto?, intercultural o cartográfica para un nuevo Estado que nos proyecte a la esperanza con o sin Estado, al infinito, al devenir infinito, empezamos las disputas entre nosotros y la gente se empieza a cansar, porque empieza a desconectarse. Y ante ese cansancio viene la lectura, eh, el aprovechamiento fascista. Porque ante los vacíos se producen desesperanzas. Y en las desesperanzas cultiva el fascismo. Ese es el grave problema. mm, Entonces, claro, viene una especie de redentor, que si tú tienes vacío, entonces vos vas a volver a buscar en tu inconsciente, sin querer, en tu inconsciente empiezan a aflorar, ¿no es cierto? Contenidos mesiánicos, ¿no? Y que estos fascistas empiezan a cultivar desde lo social. Y no es porque no, porque, qué sé yo, que Occidente tenga más madurez que nosotros, falso, falso, y los de Occidente están mucho más jodidos con esto. O sea, su propuesta de Estado tuvo más divisiones y fueron cooptados, incluso las sociales democracias fueron cooptadas por el neoliberalismo, ¿no? De peor manera. Y hoy día ahí vos tienes un afloramiento de que la gente ya vive vacío. Se desentendió de la política y cuando la política le empieza a fallar y sus crisis empiezan, ahí viene, ¿no es cierto?, la oportunidad no de discursos conscientes, no de conciencias revolucionarias. Viene el desconsuelo, el desencanto, y bueno, este desencanto viene con simbologías muy jodidas, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no? La emergencia de procesos fascistas muy graves. Muy graves, ¿no? Y que no es tan solo, no es cuestión de cómo controlan el Estado, nacen en lo social, nacen en lo social. Entonces ese desencanto, por eso estoy en total desacuerdo. ¿Me comprendes? No porque no sea, sino por el peligro que representa, ¿no? Que ujú. es ahí el caldo del fascismo. Es algo que debemos entender. Entonces nuestras divisiones, nuestras pugnas, nuestros vanguardismos, ¿no es cierto? Porque aquí no es la vanguardia, nosotros como somos movimiento social, como volvemos al anarquismo.
¿no? Nosotros representamos más la cuestión social, sea el movimiento indígena, el movimiento feminista. Volvemos a reproducir la lógica, ¿no es cierto?, de confrontación entre Marx y Bakunin. Y que es una confrontación ridícula. Y no es y que la hemos reactualizado. Porque, y aquí viene el otro punto, o sea, yo creo que las historias no son procesos espirales. Yo creo que más si son de una circularidad, una reactualización circular que puede ir por distintos lados. Hoy día estamos en una reactualización de los imperialismos Mm, de guerra, de guerra mundial. Y eso se ha reactualizado con fascismos. Fíjate, o sea, es una reactualización. Sí, ¿por qué? Porque al inconsciente hay que tenerle mucho cuidado y mucho cariño. Las cosas no pasan solo por una conciencia. Ahí se equivocó el marxismo. Aunque hayan hoy día corrientes marxistas, porque Franz Borda fue también anarquista, fue marxista, Gramsci lo mismo, ¿no? Pero las emociones no van en ese registro. Y son registros diferentes y tenemos que concebirles como diferentes. Y el inconsciente es un diferente que hay que quererlo. Hay que saber trabajarlo. Esto no es cuestión solo de generar conciencias. Esto es mm, cuestión de generar emociones, de estar más presentes de nuestros instintos, de nuestros cuerpos. El inconsciente es el que más hay que emancipar del capital. Y eso no se emancipa priorizando solo la conciencia, ¿me comprendes? Y el psicoanálisis algo llegó a decir sobre eso. Pero no es que coges la conciencia y le pones y ya. O sea, los discursos conscientes sí, pero no. La gente tiene varios momentos de inconsciencia. 8 horas nosotros diarias estamos dormidos, el campo de la inconsciencia. Esas 8 horas son diarias. Y el cambio del sueño tiene mucho de inconsciencia. ¿Cómo trabajar eso? Las culturas indígenas sí lo pudieron. Pero en vez de potenciarnos, volvemos a estas disputas pequeñas. Y eso nos quita esperanza. ¿Por qué? Porque, claro, ante los vacíos vienen los discursos emocionales a querer llenar esas cosas del inconsciente que ya la izquierda no está llenando, qué ¿no? bueno. Y ese es un límite muy serio. Y ahí viene, mira, y estas cosas se hablan poco, Paula, ¿no? Se Sí. hablan poco. Yo no escucho hasta ahora en foros hablar en serio de esto, ¿no? Todo sigue siendo conciencia, todo sigue siendo esperanza sin Estado, eh, todo sigue siendo, a ver, nosotros somos los del proyecto Claro. Y eso tiene ya una historia larga, ¿no? Y la volvemos a replicar circularmente, ¿no? Eh, y por eso surgen los fascismos. Entonces, hay que entrar por otro lado, creo, más que por otro lado, tener en cuenta estas cosas, ¿no? Muy, muchas gracias. Sí, creo que nos das muchos indicios para seguir pensándolo y en varias de las entrevistas ha aparecido esto, ¿no? Eh, de las condiciones de posibilidad, la desesperanza como condición de posibilidad para estas lógicas de reproducción del Estado capitalista, para el avance de los fascismos y la readecuación constante eh, de los imperios, digamos. Me parece que, y también, o sea, para, como para ir cerrando también por los tiempos, agradecerte y por ahí pensaba que esta entrevista nos traía luz sobre las trayectorias de los movimientos indígenas, como esos colectivos de la esperanza, digamos, que nos permiten volver a rastrear esa posibilidad colectiva de la esperanza. Eh,
sin dejar de pensar en la contradicción en la cual estamos como Latinoamérica, de este terreno que se sigue alimentando contra la esperanza. Eh, Así que bueno, te quería agradecer nuevamente por Ahora, colaborar yo ya. quisiera tal vez cerrarle Sí, una cuestioncita obvio. que me parece que es importante. Mira, hay otro registro de tiempo Mm, que tiene que ver mucho con la paciencia y el trabajar otro registro. El Trump hace poco dice que a él le hubiera encantado ser como Xi Jinping. O sea, imagínate. ¿Por qué? Porque en la reunión que tuvo todos estaban en silencio. Y Xi Jinping solo hablaba cosas que para Trump eran estrictamente necesarias. Trump queda desubicado. Incluso en las fotos vos le ves que casi ya le quiere abrazar y quiere que se le... Y el Xi Jinping está en otra corporalidad. Como es otro registro cultural. Y eso también nos dieron los pueblos indígenas. No sé si el Partido Comunista Chino sea la alternativa. No, no sé. Y no quiero tampoco limitarme a eso, ¿no? Pero estas cosas de la multipolaridad y el saber luchar con paciencia, ¿no? No tanto en la lógica de competirle al capital para quién gana, la nueva sociedad o el imperio capitalista, ¿me comprendes? O sea, como que mm, volvemos a caer en eso y ese nuevo tiempo se está comiendo al capital, como decía Richard Wolff, el capitalismo está abandonando a Occidente. Entonces, estos son procesos de correlación de fuerzas. De pronto el capitalismo es muy fuerte, que hay que saber entender mejor y estar en una praxis que la entienda mejor. ujú, O sea, la esperanza y el cambio, como te decía, y que desde el aporte de Foucault, que es la cuestión de la correlación de fuerzas, eh, la disputa puede ser empezando por el capital mismo. Marx sí se dio cuenta algo de eso. Marx tiene unas cosas que ahorita nos deben invitar bueno, unas a criticar, pero otras a reposicionar. ¿Recuerdas tú la cuestión de las fuerzas productivas que tienen que estar al servicio social? No está diciendo que tenemos que estar al ritmo de la tecnología, pero está diciendo que la lucha no es una fractura de aquí y aquí viene lo nuevo. ujú, Son procesos y transiciones. Claro, él habló de la dictadura del proletariado, quizás por ahí no va la cosa, pero puede ir por la transición de arrebatar primero al capitalismo occidente, porque es un poder muy grande, ¿sí? Y como esto va desde disputas, de esa disputa armar la otra. ¿Me comprendes? Entonces, esto de la transición es otra. He puesto tres cosas: la cuestión del Estado, ¿no? Dentro de la discusión, la cuestión de la diversidad y esta también de las transiciones y otras perspectivas de tiempo. O sea, de pronto hay que disputarle primero el capital, ¿no? Y multipolarmente ir, ojalá eso vaya generando una multipolaridad. Vos ves que una cosa ha sido Mao, otra cosa diferente fue Deng Xiaoping, pero supieron entender en silencio las cosas un poco más en la disputa, más que Stalin, más que cualquier otra sociedad. Y un tiempo los demonizamos tenazmente. No, no, como te digo, no es la propuesta maoísta de Deng Xiaoping que se abrió al capital. Y hoy Xi Jinping también reconstituyendo una especie de síntesis marxista entre Mao y Deng Xiaoping. No, bueno, pero pusieron en otro ritmo esto.
¿Me comprendes? Y desde una Sí, construcción más silenciosa, y puede ser que desde los 500 años de resistencia nos estén dando el secreto, pero no para fraccionarnos, pero sí para generar, mira, que sin querer aplicaron la multipolaridad que no está en el marxismo, porque ahí es más unidad de lo diverso, como síntesis de múltiples determinaciones. Acá no. Acá la cosa fue más hacia la multipolaridad que está más en el postestructuralismo. No sé si los chinos le leyeron, le estudiaron, creo que no, pero es eso. Esas son las tres cosas que coloco. gracias, muchas gracias. A ti, a ti, con mucho Eh, gusto cuando aquí podamos compartir estas cosas, ¿no? Y esta cuestión del inconsciente también, cuatro, la cuestión de la emotividad, de otros registros, ¿no? Son fundamentales. Cuatro cosas que me parece que Gracias, tenemos gracias por que esa ver. síntesis también. Liz, Digo, como para poder rescatar estos cuatro puntos de como indicios claves, lo vamos a tener en cuenta también para seguir trabajando en las futuras entrevistas. Así que bueno, gracias Luis. gracias a ti, Paula. Gracias, muchísimas gracias y qué gusto, siempre un placer.